la fuerza y hundiendo en mi pecho una canción. Me libero con Jesús el labrador. Para el tiempo de la dictadura, que ahí, bueno, aquí cuando entremos podemos ver, pero había como una especie de hoyo abajo donde ella escondía a la gente como por 3 días, porque no podía ser más días porque si no era peligroso. Era una especie de asamblea permanente, que el foro se suprimió después del 73, pero aquí quedó esa espacialidad, particularmente con la atención de la dueña de casa, que de alguna manera era una mujer efectivamente muy severa, muy rígida en algunas historias, que muchas veces retaba a algunos alumnos que se les pasaba la mano. Si le digo Audita del Carmen Salazar Salazar, probablemente para usted no signifique mucho, pero si le digo La Tita o Aula Cero, de inmediato podrían llegar a su mente conceptos como carrete en dictadura, protección, largas conversaciones al amparo de un vaso de vino, camaradería, en fin, un lugar donde muchos intentaron cambiar el mundo durante los 70, 80 y 90. El populoso sector de Agüita de la Perdiz en Concepción es conocido en todo Chile por varias circunstancias. Fue, si no la primera, al menos la segunda toma de pobladores a inicio de los 80 en el país. Aquí se han incubado movimientos populares que están ya en la historia de Chile, y aquí también está la famosa Aula Cero, un lugar de encuentro para los jóvenes soñadores de aquellos complicados años. Hoy, en esta nota, queremos recordar esos años. La señora Audita o Tita era oriunda de nacimiento, hija de un latifundista. Hay muchos dicen que aprendió del sufrimiento de los más desposeídos. Ahí habría incubado el bichito de la política que después la llevó a ser protectora de quienes eran perseguidos por la dictadura. Viví con mi abuela desde que nací, vivíamos en una casa porque la casa estaba al interior del local. O sea, para pasar a nuestra casa teníamos que pasar sí o sí por el local y veíamos como todo lo que sucedía allá adentro, las historias que se tejían, y mi abuela era una persona que yo recuerdo siempre estaba como muy dispuesta a ayudar a los demás. Llegaba gente aquí, sus chiquillos de la U que al final eran como sus hijos y hijas, y siempre les preguntaban como si es que habían comido algo, si es que habían desayunado, si es que tenían para hacer almuerzo, o si estaban con pega, o cómo estaba la pega, o si habían encontrado trabajo. De repente les ayudaba también a conseguir trabajo por ahí. Y también recuerdo una persona con carácter muy fuerte y muy mañosa, sí, pero mañosa como esa mañosa que es como cariñosa al final, como preocupada. Se casó en el Biobío con un trabajador de la Universidad de Concepción, que en este sector de la Agüita tenía un pequeño local comercial de venta de verduras y otros productos. A poco andar, el lugar se fue transformando en un expendio de bebidas alcohólicas y punto de reunión clave. Entonces este espacio era particularmente importante porque era, entre comillas, resguardado, protegido físicamente, porque estaba al lado de la Universidad de Concepción. Era como el patio de la Universidad de Concepción para muchos alumnos, que no todos sabían, pero como el papá, digamos el esposo de la señora Tita, era funcionario de la U, de alguna manera había como un boca a boca de este lugar, de este espacio. Entonces la gente venía de alguna manera, a veces de día, mediodía, instalados aquí en la tarde, pero fundamentalmente al atardecer. Tras el golpe de Estado, el lugar se consolidó como una especie de foro para quienes querían conversar de política, cuestión aquellos años vedada, y un refugio físico para quienes eran perseguidos por la dictadura. Para el tiempo de la dictadura, que ahí, bueno, aquí cuando entremos podemos ver, pero había como una especie de hoyo abajo donde ella escondía a la gente como por 3 días, porque no podía ser más días porque si no era peligroso. Pero tuvo gente de varias partes de Chile, de hecho hasta de la población de La Victoria, en Santiago. Hubo gente refugiada aquí que después pasaba el tiempo, cuando ya no era tan peligroso y podían
hacer su vida normal, entre comillas. Pues yo igual cuando era chica, ya después de la dictadura y todo, porque yo nací el año 1994, igual muchas veces de repente recuerdo haber estado en el comedor y que pasaba gente corriendo así como, y salía por la ventana y se escondía en el patio, entonces como que yo era chica, no entendía mucho, pero siempre como que estuvimos ahí como criados y con mi hermano así como viviendo eso, ya más grandes como que pudimos entender mejor. Pero a este lugar no iban solo estudiantes, pobladores u obreros. La Tita fue un lugar cultural. Sí, porque muchos de sus parroquianos eran cantautores, como el famoso Canela o los hermanos Millar, por ejemplo. Así como algunos cantantes latinoamericanos o el caso de un cantantes cubanos que venían y que terminaron aquí, o sea, tenían alguna jornada en la ciudad que no era pública y que terminaban en este lugar, entonces ahí era como una, insisto, una pequeña asamblea del foro trasladada a un lugar bajo el estado represivo que había en aquel periodo. Obviamente, el Aula Cero era un lugar para quienes miraban el mundo desde la izquierda, y aquí cabían todas las izquierdas. Tanto Luciano Cruz como Miguel Enrique, el comentario era que ellos habían venido a este lugar, habían estado en este espacio, por lo tanto para mucha gente eso daba un pie para acercarse a este lugar, así como algunos cantantes latinoamericanos o el caso de un cantantes cubanos que venían y que terminaron aquí, o sea, tenían alguna jornada en la ciudad que no era pública y que terminaban en este lugar, entonces ahí era como una, insisto, una pequeña asamblea del foro trasladada a un lugar bajo el estado represivo que había en aquel periodo. En muchas partes, hasta en Santiago, de repente, si es que se habla un poco de la U de Conce, como que siempre se habla de este lugar porque Aula Cero es como el aula que no está en la U de Conce, pero sí está como muy al lado, entonces como que después de clase era como ya vamos a tomar al Aula Cero, como que al final era como una extensión de la U de Conce. Y relacionado con la agüita, yo creo que a pesar de esto estar como ubicado geográficamente en el barrio universitario, siento que aquí siempre nosotros y nosotras nos identificamos más con la historia de la Agüita La Perdiz, porque teníamos más contacto igual por la célula del partido, de la Agüita, y porque igual, por ejemplo, en el tiempo de la dictadura se hacían como este intento de poder como ayudar a la gente que era perseguida, había mucha coordinación con la gente de la Agüita La Perdiz, ahí como que de repente mi abuela la llamaba y bajaba gente como a teñir el pelo, los cabros, como a cambiar los aspectos, entonces como que había toda una complicidad ahí que en realidad como que claro, este lugar poco tiene que ver con el barrio universitario porque es como otra onda. Pero en esta nota no solo recordamos quién era la Tita o conocemos sus historias, quisimos ir más allá y entrar para ver en qué condiciones está este histórico local. Estando dentro del Aula Cero, que antes de la pandemia funcionaba administrado por el hijo de la Tita, don Luis Hernández, ya fallecido, fuimos revisando y haciendo algunos hallazgos. Don Nelson, ¿qué tal? Es una regresión, ¿no? Es un retorno al pasado, porque este espacio se mantiene exactamente igual en sus dimensiones. Canto general. Mikis Theodorakis, Pablo Neruda. El griego, que falleció hace poco tiempo. Este es un tesoro, ¿ah? Este es un tesoro. Canto general de Pablo Neruda. No, no puede ser. Está Dedicado. así, dice para mi amigo, no creo que esté firmado por Pablo. No, Toronto, Canadá, dice. Gustavo, no sé, en el caso del Becerra, ¿puede ser? No. Pero está dedicado, dice, para mi amigo L. Alfredo Hernández. Mi papá. Así. Está dedicado a tu papá. Sí. Con cariño de Gustavo Becerra, Toronto, Canadá. Le trajo, seguramente vino acá y le trajo esto de... Ahora esa es una joyita. Incluso nos emocionamos más de la cuenta al encontrar un cuadro con la firma de Víctor Jara. Un retrato de Víctor Jara, está firmado por el mismísimo Víctor Jara. Está escrito en alemán, no puedo leerlo. French Staff, viva, dice French Staff, una Frieden, viva la República Democrática Alemana y Chile, firma Víctor Jara.
Víctor Jara fue asesinado en septiembre de 1973. Fue de hecho detenido el mismo 11 de septiembre y si bien es cierto no hay antecedentes que lo sitúen en población Agüita de la Perdiz, donde está el Aula Cero, sí supo de este lugar. De hecho escribió una cueca que bautizó Sacando Pecho y Garra, haciendo clara referencia al esfuerzo de quienes protagonizaban estas tomas como Agüita de la Perdiz. En medio del reporteo, Luna, la nieta de la Tita, nos da una tremenda noticia. Se están haciendo los trámites legales para reabrir este icónico local. Sí, hoy día está cerrado, pero hoy día particularmente porque hay como mi papá falleció y él era el que estaba con los trámites, como estaba todo eso a su nombre, después de que falleció mi abuela, ahora estamos haciendo los trámites para que podamos traspasarlo a nuestra familia y poder ya eventualmente abrir el local. No sé si con la misma frecuencia, porque igual es bastante sacrificado como encargarse de algo así, pero ahí vamos a hacer algo como teniendo la idea siempre y que se conserve el espíritu. La Tita, o el Aula Cero, un lugar que pronto volverá a estar disponible para quienes quieran cambiar el mundo al ritmo de una conversación pausada y un buen vaso de vino. Desde la oscura tiniebla de la inconsciencia me levanto con su amor en viva fuerza y hundiendo en mi pecho una canción. O los que se instalan con el local, se instalan para ganar plata y no se instalan para hacer una cosa comunitaria, como lo hago yo. Siempre estoy peleando con los chicos de que son muy flojos, muy cobardes y están muy cómodos.